Saben que mañana es feriado. Sí, ahorita mandaron el comunicado. Sí. Siempre el examen lo tenemos el viernes, ¿va? De 5 a Sí, 9. sí. Sí, pero no hay problema. Bien, vamos a... Están viendo la pantalla, sí. Y vamos a esperar un momento que los demás Sí. se incorporen. El micrófono lo tiene apagado. Sí, 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 vamos a esperar un momento que vengan los demás. Bueno, vamos a empezar. Normalmente yo sé que un minuto para que los demás vengan, pero agente de docencia nunca he probado. Bueno, empecemos. Bien, este es un ejercicio propio de un examen para ustedes. Es una sola malla, es una sola corriente que circula. Hay un diodo, está la fuente de voltaje, hay una resistencia. Eh, el diodo se polariza de esa manera, más o menos, ¿va? Recuerden que la corriente entra por la flecha para decir que está conduciendo. Si ustedes miran, al solo ver que están viendo ahí el diodo de esa manera, no hay necesidad de decir está conduciendo o no está conduciendo. Pero en este caso está conduciendo porque la parte positiva está conectada a la parte positiva de la fuente está conectada a la parte positiva del diodo. El voltaje del diodo se llama BD, en este caso sería, como es de silicio, es 0.7, por eso aparece la SI. La fuente tiene un voltaje de 8 voltios y la resistencia de 2.2 kilo ohmios. El voltaje de la resistencia es BR y vamos a encontrar que vale D, que vale BR y que vale ID. A la par tenemos como si tuviéramos un osciloscopio para probar cuánto vale el voltaje, cuánto vale la corriente, cuánto vale el otro voltaje. Si ustedes miren dónde están las terminales, van a ver que las terminales están en cada, dependiendo de cómo ocupe, qué es lo que se va a ocupar. Los terminales del equipo están puestos como se ocupa. En este caso, el primero de arriba, el XMM1, está puesto en la terminal del diodo, el XMM3 está puesto a tierra 1 y la otra parte es que es para correr en serie, es para medir la corriente y la otra también es el voltaje, entonces le ponen las dos terminales, tanto positiva como negativa. Entonces ahí tenemos tres osciloscopios leyéndolos. Osciloscopios o un aparato para medir, puede ser cualquiera. Bien, BD, como está conduciendo el diodo, sabemos que está conduciendo, entonces es 0.7. Recuerden, si es silicio, que es normalmente lo que vamos a utilizar, el voltaje en conducción es 0.7. Si es germanio es 0.3. Si no está conduciendo, hay un circuito abierto, porque no conduce corriente. Bien, BR, el voltaje de la resistencia. Quiero saber el voltaje de la resistencia. Entonces es igual a
Si hago una malla y espejo para BR, me queda que es igual a E menos BD. El voltaje en la resistencia me va a dar E menos BD. E vale 8 voltios y BD, el voltaje del diodo es 0.7, entonces me va a dar 7.3. Como ya tengo el voltaje de la resistencia y quiero saber tengo el valor de la resistencia, quiero encontrar la corriente del diodo, puede ser, y todos modos están en serie. Si encuentro la corriente en el que pasa por el diodo, es la misma que encontrar la corriente que pasa por la fuente, es lo mismo que encontrar la corriente que pasa por la resistencia. Es lo mismo porque es la misma corriente. Como están en serie, no va a haber problema. Entonces, ID es igual a IR y es igual a BR sobre R. Es igual a 7.3 voltios que lo dio el voltaje de la resistencia entre 2.2 kiloohmios, me da 3.32 miliamperios. Recuerden, la corriente es en amperios, el voltaje es en volts. El voltaje del diodo, solo sabemos el voltaje, no la corriente que circula por él. El voltaje del diodo, siempre, en este caso, siempre es el silicio, 0.7. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo sabemos que los elementos están en serie? ¿Alguien me puede decir? Cuando ambos comparten dos nodos iguales. ¿En serie? Ah, no, en serie, lo siento, en ¿O paralelo. elementos? Lo siento, en paralelo es uno. En serie es cuando comparten un solo nodo. En común hay dos. Estás componiendo en paralelo. Sí, No o es sea, paralelo, que, yo digo en serie. que sus terminales están Los elementos, no conectadas. dos, sino que los elementos están en serie. ¿Cómo sé que Sería no que la corriente es la misma en todos los la elementos. corriente es la misma, exactamente. La misma corriente que pasa por E, pasa por B, por el diodo y pasa por la resistencia. Si usted le mira, gira al sentido de las manillas del reloj y R. Entra por el lado negativo de la fuente, sale por el lado positivo. En el diodo entra por el lado positivo siempre, sale por el lado negativo. En la resistencia entra por el lado positivo y sale por el lado negativo. Recuerden también que hay corriente convencional y corriente, bueno, ahí la corriente normal. La corriente convencional es la verdadera, es la inversa de esta, pero porque cuando se hicieron los primeros ejercicios hace mucho tiempo, hace más de 100 años, así se tomó. Ya después, para andarle cambiando sentido, se complicaba más la cosa y la dejaron así. Pero no se van a asustar cuando les digan, en un libro pueden hallar que la corriente es tanto y ustedes le salen el sentido. La verdad, la corriente la pueden poner positiva para un lado o positiva para otro. Es cuestión mía. Es referencia de la persona que lo está desarrollando. Siempre y cuando ustedes le van a presentar a alguien, escríbanlo. Escriban, la corriente se toma positivo hacia la derecha o la corriente toma negativo, o perdón, positivo a la izquierda. Da lo mismo. Siempre y cuando ustedes digan, esbocen de qué sentido toma la corriente, no va a haber problema. En un examen de lo que sea, de electrónica, de electricidad, ustedes le ponen que el sentido de la corriente es de esta manera. Si lo tomo a la derecha y la corriente es a la izquierda, entonces me sale negativa. Y si lo tomo a la izquierda y me sale positiva la corriente, entonces, perdón, me sale negativa la corriente, indica que es al revés. Lo negativo lo único que indica que es el sentido contrario, en este caso la corriente. Preguntas de este. Creo que es ejercicio bien sencillo, ahí lo vieron ustedes tal vez en circuito, pero nada más que en circuito no miraban diodos. Lo que cambia acá es que cuando el diodo conduce y cuando el diodo no conduce. Es todo lo que cambia ahí para allá, es igual. Recuerden, si no conduciera no hubiera corriente, pero siempre hubiera voltaje. No, así va. No hubiera corriente, pero siempre hubiera voltaje. En este caso, el voltaje del diodo, si estuviera abierto, tuviera el mismo voltaje de la fuente. Si acá hubiera un circuito abierto, si acá se abrieran las terminales del diodo, o sea, si no conduciera, entonces tuviera el mismo valor de la fuente.
Eso fue lo que Pero, me confundió ayer, ingeniero, porque cuando usted explicaba que el diodo no pasaba corriente por el diodo, no entendía cómo siempre existía voltaje. no, voltaje siempre va a haber. Sí, Porque, miren, puede existir voltaje, pero corriente no, y puede existir corriente. No necesariamente tiene que haber voltaje depende del cable, pero en términos prácticos no puede haber corriente porque está abierto el circuito, eh, pero siempre hay voltaje. Si quieren probarlo, agarren, no lo vayan a hacer, yo lo bromeado, lo digo. Está el toma corriente. Entre esos dos, en ese toma, si meten los dedos, les va a agarrar voltaje. Usted pues me agarra la corriente, la verdad no es la corriente que agarra, es el voltaje. Lo agarra el voltaje, pero el problema es que el cuerpo de uno tiene una resistencia y la corriente circula por el cuerpo. Entra por un lado, por un dedo y sale por otro dedo. Entonces, no puede, y el voltaje siempre hay, pero no hay, quitan los dedos y van a ver de que hay voltaje allí, pero no hay corriente. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo esté uniendo a los dos. Cuando ustedes meten los dos dedos, entonces están cerrando el circuito, entra por un lado, por un dedo, sale por otro dedo, entonces ahí es donde circula corriente. Ahí es donde la gente dice, me agarró la corriente ahora. Pero así es. Ahora entienden, o sea, puede haber voltaje y puede haber corriente a la vez. No puede haber voltaje. Si el voltaje está cerrado para que no haya voltaje, tiene que haber un corto, podemos decir. Podemos decir que quitamos el yodo y tiramos una sola línea. Pero en este caso no se da porque el yodo cuando está cortocircuitado, cuando podemos decir que el yodo se puede poner por una línea, en realidad es una fuente de voltaje de 0.7 voltios. No es un cortocircuito real, ¿va? Sino que es una fuente de 0.7 o 0.3 voltios y siempre se va a dar. Pero si el yodo no está, o sea, si el yodo se abre y no deja pasar corriente, entonces siempre va a haber voltaje. Siempre va a haber voltaje. ok. En ese caso, el voltaje de la resistencia sería de 8 voltios por estar en El voltaje paralelo. el voltaje del diodo sería 8 voltios. Del diodo. Si el voltaje del diodo sería 8, digamos, si su abriera, no, el diodo. Bueno, es que el diodo es que lo que pasa es que, como le digo, uno se quematiza mentalmente, de que si se abre, pero en realidad el diodo está ahí. El diodo está ahí, pero no deja pasar corriente. Correcto, correcto. Cuando el diodo no deja pasar corriente, sería el mismo voltaje. Entonces, ven ustedes y agarran el diodo, es como si mentalmente quitaran el diodo y solo tuvieran los terminales. Tuvieran una terminal abierta. Aquí tienen el diodo, quedan el hoyo ahí, para decir, ¿va? Entonces, si Ajá, ustedes tienen una malla, no hay corriente, solo la corriente que pasa por la fuente. Entonces, el voltaje de la fuente es la misma. ok. Hoy sí. Y se hacen malla, una malla ahí, van a ver que, porque por la resistencia no pasa corriente, cero. Entonces, solo va a ser el E, que es 8 voltios, va a ser igual acá. Bien, en este ejercicio me quedó medio complicado. Y la corriente del diodo ahí, qué feo que los circuitos se lo pongan así, ¿va? A mí no me gusta. Pero es en realidad es aterrizado, o sea, esto viene acá y con una línea, pero no sé, es una forma de verlo. 0.5 voltios, corriente del diodo, entra por el ánodo, voltaje del diodo, la voltaje de la resistencia. Ahí dice que la corriente del diodo es cero. Corriente del diodo cero. ¿Están de acuerdo o no?
La corriente del diodo es 0. Porque no hay ninguna fuente de voltaje que lo alimente, ¿no? Entiendo yo. Pero arriba hay 0.5 voltios. Ah, sí. Es 0 porque el voltaje del diodo es de 0.7, entonces no es suficiente como para que deje pasar corriente. No es suficiente el voltaje de la fuente. Para que no circule corriente. Podemos decir eso. Vamos a asumir que ID vale 0. Y no hay un voltaje suficiente para que rompa la barrera y pase corriente. La barrera que tiene el diodo de silicio. PR igual a IR por R. ¿Está bueno? PR igual a IR por R. Es la ley de Kirchhoff. La IR es la misma ID. ¿Qué opinan ustedes? IR es la misma que ID. IR es la resistencia y D el diodo. ¿Es la misma corriente? ¿Es la misma corriente? Sí, porque Pues sí, están en porque- serie. Están en Correcto. serie, exactamente. Los dos elementos están en serie. Entonces, como es 0 la corriente del diodo, ahí está 0 amperios por la resistencia, que es 1.2, 0 por 1.2 da 0. Entonces, el voltaje en la resistencia es 0 voltios. No está circulando corriente. PD es igual a I. PD es igual a E. ¿Y cuánto es? El mismo voltaje que hay arriba, 0.5 voltios, que es menor a 0.7. Hay voltaje, pero no hay corriente. Hay voltaje, pero no hay corriente. En este caso el diodo dice, no, 0.5 todavía le falta 0.2 para poder romper la barrera y dejarla circular corriente. Voltaje del diodo es igual a E. Porque O sea, que ese 0.7 que tiene el diodo es como un voltaje interno, pero como que no se toma en cuenta. no, es que lo que pasa es que el 0.7 es la barrera. O sea, hasta que Ajá. llega a 0.7 empieza a circular. ¿Cómo te digo? Hasta que llega a Que sería 0.7 como vale un mínimo límite 0.7. máximo, el punto 7. Ajá. Como que de ahí el mínimo, mejor dicho, mejor el voltaje mínimo para poder dejar corriente, dejar pasar corriente. O sea, BD es igual a E es igual a 0.5. Hay voltaje, pero es 0.5. Mínimo tiene que ser 0.7 para que exista corriente. Sí, sí, ok, pero sí, eso es lo que todavía no me queda tan claro. O sea, ¿por qué el diodo tiene un voltaje de 0.5 si el voltaje interno es de 0.7? No, es que no hay voltaje interno. Ajá, sí existe voltaje interno. Sí, como barrera, o sea, sí entiendo eso, que es Sí, una barrera pero de voltaje. mentalízate, para que el diodo deje circular corriente, tiene que haber por lo menos, si es de inicio, 0.7 amperios. Ajá, correcto. Si no, ahí la única fuente de voltaje, como decía el compañero, es 0.5 voltios. Pero no sirve para que circule corriente. Ujú. Ok, bueno, Si tuviera ahí una fuente arriba, si dijera un voltio, ahí sí circula la corriente. Pero no es ni. 0.5 es no 0.7. Entonces, eso haría de que no hubiera corriente. ok, por ejemplo, en ese caso de que fuera un voltio, por ejemplo, si medimos el voltaje del diodo, el voltaje en el diodo sería de 0.7. 0.7. Me tomaría como 0.7. Ah, ok, ok. Antes de 0.7, o sea, Nada. el diodo va a tener el voltaje de la fuente. El voltaje, bueno, podemos decir que está en serio. En este caso está Sí, en sí, serio con la correcto, cuenta. que está en serio, sí. Sí. Ok. Bien, vamos a pasar arriba. Estos ejercicios ya están subidos ahí en la plataforma. Lo pueden ir viendo. Y son ejercicios que casi igual el examen va a venir casi igual. Una sola malla, una sola corriente, el diodo, uno o dos diodos, tal vez. En este caso lo voy a poner en paralelo como estos dos que están acá.
Bien, vamos a hablar de acá. Determine I, B1, B2 y B0, o B0, o B2, o B1, que ustedes quieran. De la forma como están distribuidas las resistencias, se mira fea. Yo no miro feo, pero sí. Acá la miran de esta manera, acá a la derecha, donde están los osciloscopios, podemos decir, o los aparatos medidores, se mira mejor. Miren este V2, ahí me dice mono ahí, E2 igual a menos 5 voltios, ¿y a dónde? Es que está así, está al revés. V2, miren, menos 5 voltios. Ustedes tiran una malla, van a ver de que el menos, está al revés, como está al revés de la fuente, al revés de lo que nosotros normalmente lo ponemos. Ahí vamos a ver que la fuente está al revés, entonces queda menos 5 voltios. Acá queda 10 voltios. Acá queda la resistencia, está siendo medida. Acá queda el diodo que está en azul. Y una resistencia de 2.2 ohms. Es el circuito que ustedes miran ahí, el mismo circuito de ahí. Hay gente que, en este caso, lo que hicieron en el libro, que donde lo saqué, no les gusta aterrizar. Normalmente nosotros agarramos la línea que está acá, en vez de terminar de aterrizaje, uno hace cierra el circuito como un cuadrado. Le gusta ver los circuitos cuadrados. Hay gente que no. Y es lo mismo. Cuando ustedes miran acá que está aterrizado, pueden agarrar eso y tirarlo a tierra, o sea, hacer un cuadrado. Acá también hacer un cuadrado y estuvo. Y les queda el circuito como este. Cuando digo cuadrado, les digo sí. Miren, acá está el tierra. Este de acá lo pude haber puesto acá, sin necesidad de que vaya esta línea abajo. Pero es lo que nos gusta a nosotros porque los enseñan a nosotros, para los eléctricos de acá. Desde el circuito 1, allá en América del Sur no les gusta así, no que sí. Pero es solo cuestión de gusto. De ahí para allá es igual. Hay veces que uno se Ingeniero. Una consulta con respecto a lo que dice usted, que pone polo a tierra, pone tierra, pero yo mire que en el circuito anterior sí tenía marcada la tierra en un extremo, pero aquí ninguno tiene marcada la tierra. Acá es vos. Sí, exacto, sí. No, esta tierra es. Pero da lo mismo que ¿Mm? las terminales estén abiertas, aunque no En tengan el segundo, en el segundo sí. ejercicio. O este es vos, de abajo. No, en el otro, el anterior que hizo usted, permítame. Mire, acá indica tierra. Este indica de que acá hay una línea, como un cuadrado. Es como si tuvieran una sola malla. Acá hay una malla, aunque ustedes no la miren. Acá hay una malla. Una sola malla, ¿no? Y Va, señal de voltaje ahí entonces, ¿no? Así es, solamente. Sí, acá hay una fuente de 5 voltios, la más que no la ponen a ver por qué, pero acá pueden poner una batería o pueden poner lo que ustedes quieran y cerrar el circuito. Y le va a quedar una sola malla. Acá hay una malla, acá hay otra malla. Sí, si uno hace la malla, queda la fuente de voltaje, el diodo y la resistencia, entonces. ¿No? En este. No, sí, en el anterior, sí. Ese, exacto. Sí. Bueno, ahora imaginen, acá ponen una batería y cierra con una malla. Sí, ¿va? Exacto. Cierra con una malla. Ellos lo verifican de que no haya problema, que no esté contradiciendo nada. Lo mismo pasa acá. Este 10 voltios, acá iría una fuente de 10 voltios, menos, más arriba y menos abajo. Y acá, que dice menos 5 voltios, es como si tuvieran una fuente, bueno, como esta casa. Acá sí, está en dedos a la par. Acá, comparar este circuito de acá, de arriba, comparar con el circuito de acá abajo, que donde tienen todos los aparatos. Al principio te voy a confundir, pero, como les digo, cuando acostumbra uno, acostumbra. Es bien raro cuando uno viene comenzando en esto y de repente le ponen un circuito así, se siente bien feo. Pero cuando uno comenzando ahí para allá, uno acostumbra y dice, no, esto va a tierra, esto se hace, le tira la línea y ya.
Pero hay que acostumbrar, bueno, para nosotros, pero no tanto para ustedes. Uno se tiene que ir acostumbrando, si está en Europa, si está en, digamos, en Europa trabajan con 50 hercios, la corriente alterna. La que nosotros usamos acá es de 60 hercios. Si usted está en un aparato de Europa para acá, se va a calentar, hasta la pueden fundir. ¿Por qué? Porque allá trabajan, si está hecho para que trabaje allá, va a estar diseñado para trabajar a 50 Hz, no a 60 como acá. Cuando el diodo de Hertz significa los ciclos, o sea, hay pasa más corriente. Más corriente o el voltaje es diferente. Entonces puede, no ocurre raramente, pero ocurre. Tal vez la gente, ahora como empresa, si ustedes van a mandar algo de Europa, tienen que fijarse o traer algo como los hospitales que compraron. Los hospitales estaban a 50 Hz, el equipo que traían. Entonces tuvieron que cambiarlo y a ver si en realidad funcionaban o no. Pero ahí estaba. Trabajan de 50 Hz a 60 Hz, trabajan más. Entonces se calentaban. Y de 60 Hz a 50 Hz allá, se llevan de aquí para allá, puede que no le funcione. Entonces, lo mejor, si algún día ustedes van a Europa, bueno, en Europa y en América, en unos países de América del Sur se trabaja 50 Hz todavía. Digo, todavía extendiendo la palabra, no es que todavía de tiempo. Creo que es Brasil y no me acuerdo cuál otro que trabaja 50 Hz. Entonces, los aparatos, cuando ustedes van a importar algo o exportar algo, tienen que fijarse en la frecuencia. La frecuencia con que trabaja. La frecuencia esa con que da energía no es la misma frecuencia de un procesador o de un disco duro o de aparatos electrónicos. No tiene nada que ver. Aquel es para potencia y el otro es para electrónica. Vale, después tenemos un circuito de... ¿Cómo está? ¿Cuántas mallas hay ahí? ¿Cuántas mallas miran? Sería una sola, ¿verdad? Una sola malla. ¿Por qué donde está B2 y B0 no lo toman en cuenta? Porque no hay malla ahí no hay nada. Ahí el circuito en realidad termina acá. Esta línea que ustedes miran arriba donde está B0 es una línea, bueno, que se utiliza para medir el B0. ¿Cuánto vale B0? Es una línea válida en realidad. ¿Por qué? Porque está agarrando del nodo donde está el diodo y está en la resistencia, saca uno que se llama B0. Y de ahí puede tener un voltaje. ¿Me entienden? Entonces, BSU2 sería el voltaje de R2, entonces. El voltaje de R2. B0 es B0 y B del diodo es B del diodo. Entonces B0 sería el voltaje del otro menos el voltaje del otro más el voltaje del otro, depende que sea. Vamos a verlo ahorita. Y la corriente I, que es la corriente de la malla, que ustedes la miran acá, ahí cerca adelante del diodo, van a ver una I que está circulando hacia la derecha, con el modo de reloj, al sentido de las manecillas del reloj. Esto ya está despejado. Ya está despejado el voltaje sobre resistencia. El voltaje es el voltaje de 10 voltios más el voltaje de 5 voltios. Ustedes van a decir, pero acá dice menos, que tendrían que dibujar, para que le entendieran tendrían que dibujar. Desgraciadamente no pude. La mano derecha mía no me sirve mucho. Pero lo que hagan ustedes, donde dice 10 voltios, pueden tirarlo hacia abajo, hacerlo algo redondito, ponen más arriba, menos abajo, 10 voltios. Van a ver que al despejar la ecuación le va a dar así. E1 más E2 menos menos el voltaje del diodo. ¿Por qué el voltaje del diodo ahí sale negativo? Primero porque está despejado, porque está en el otro lado positivo. Cuando yo sumo todos los voltajes, paso por el diodo, la terminal positiva del diodo es el ánodo, o sea, la flecha, y el voltaje negativo es el cátodo.
Al despejarlo me sale negativo. E1 más E2 menos el voltaje del diodo. E1 más E2 menos el voltaje total para carga corriente. Sobre la resistencia, recuerden que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. La suma de los voltajes entre las resistencias. Suma el resto de los voltajes, dependiendo de lo que sea. Resistencia tenemos ahí 4.7 y 2.2. ¿Qué voltaje tenemos ahí? 10 voltios, 5 voltios, que es el voltaje de las dos fuentes, menos 0.7 del diodo. Le pongo menos porque estoy despejando. O sea, ese 0.7 estaba como más 0.7. ¿Sí? Pero al bajarlas acá, terminan positivas. La fuente, al tirar la fuente y hacer la malla, voy a sacar negativo este voltaje y negativo también este voltaje. El de 10 y 5 voltios estaba negativo acá en el lado de la izquierda, pero después los pasa al lado derecho. Primero se suma, después sobre la resistencia. Todo eso me sale 10 más 5, 15 voltios menos 7, 4.3, 14.3. Entre la suma de los dos resistencia me sale 6.9. Entonces, al hacer esa división, me sale 2.07 miliamperios. Normalmente, cuando estamos hablando de kiloohmios, normalmente hablo, y de voltios, kiloohmios y voltios, me da miliamperios, normalmente. Ahora, si tuviera kilovoltios acá, pero ya no sería electrónica, sería otra cosa, pero acá es voltios y ohmios, kiloohmios. Acá es por 10 a la menos 3, entonces acá le va a salir por 10 a la 3, entonces al dividirlo y está en la parte de abajo, le va a salir por 10 a la menos 3, o sea, miliamperios. Si quieren la calculadora ustedes ahí, van a ver de que sale 2.03 miliamperios, aproximadamente. Hay veces que difieren un poco, no es que van a diferir en un montón de amperios o un montón de voltaje. La corriente que me los aparatos, a comparación del teórico, es un poco diferente, pero tiene que ser un rasgo pequeño. No van a poner un rasgo muy grande porque está malo o la medición o el cálculo. Se acostúmbrense de que teóricamente les va a dar de un modo y ya en el aparato les va a salir casi igual o igual. Si tienen suerte, pues igual. B1 es I1 por R1, ¿qué dicen? Sí, va. ¿Cuál es el? I1, perdón, I de R1, la corriente que circula por resistencia es la misma corriente esta. La misma corriente en la malla, porque estamos usando una sola malla. Entonces, I por R1 es 2.07 miliamperios por la resistencia y es un voltaje que hay en la resistencia 1, que sería 9.73. 9.73 voltios. Voltaje 2 o voltaje que hay en la resistencia 2 es corriente, que es la misma corriente para todos, por la resistencia 2, entonces me da 4.55 voltios. Uno me da 9.73, la primera resistencia, y otra me da 4.55 voltios. La corriente es la misma, el valor de la resistencia se multiplica y me da el valor del voltaje. ¿Alguna pregunta? Me preguntan, ¿qué vale B sub 0? ¿Qué vale B sub 0? Sería el voltaje de R2. Ah, sería el voltaje, no. Se parece. Miren esto, ¿qué voltaje hay acá? En este punto de acá. Es que miren, el diodo en sí es una fuente de voltaje. Pero es que si no estuviera esto, yo lo fuera acá, sí dijera así, pero no. Hay dos elementos, este que genera voltaje y este voltaje acá. Hay voltaje B2 y hay voltaje en el diodo. Aplicando la ley de Kirchhoff, menos el voltaje de la B2, de E2, dice, más el voltaje de 2, Z2.
Tú tienes razón. Ahora agarró el voltaje que hay acá. El voltaje que hay acá, pero tiene que fijarse una cosa. Acá hay el voltaje que hay en la resistencia y también el voltaje que hay acá en la fuente, que es 5 voltios. Hay 5 voltios acá abajo y hay un voltaje acá en la resistencia. Entonces, el voltaje al momento de hacer la malla, o hacerlo, sumar el voltaje que hay acá, voy a ver de qué y despejarlo. Ese cero me va a dar voltaje 2 menos voltaje E2. El voltaje 2 vale 4.55 y el voltaje E2 vale 5 voltios, como dice acá. Entonces me va a dar menos 45 voltios. Quitando este diodo acá y solo tomando esta línea, que la de la resistencia y este voltaje de 5 voltios, y el voltaje de sub 0, si lo toman para abajo, van a ver que es B2 menos E2. B2 vale 4.55 y E2 vale 5 voltios y te queda negativo menos 45 voltios. ¿Qué significa menos? Que este voltaje B sub 0 en realidad es al revés. Si lo tomé como más arriba y menos abajo es al revés. El menos arriba y más abajo. Así de sencillo. ¿Le entendieron a este? Sí, es que creo que así está dibujado también, ¿verdad? Cuando le conecta los medidores, ahí la parte positiva de los 5 voltios de la fuente está para abajo y la negativa para arriba. Así es. Miren, en electricidad, cuando ustedes toman una convención, en este caso más menos, más arriba, menos abajo, si al momento de calcularlo sale negativo, indica de que es al revés. Lo pueden poner positivo, el valor, pero denle vuelta a las terminales. Esto simplemente le dan vuelta a las terminales, el signo, a los signos. Terminales en realidad, signos, matemáticamente los signos. En vez de más, menos, ponen menos, más. Menos arriba y más abajo. O más abajo y menos arriba, da lo mismo. Pero el voltaje le pasa al dispositivo. Nada más que con esto sí, con los signos cambiados. ¿Alguna otra pregunta? Practiquen estos ejercicios que les dejé en la clase, que son los que van a ir, no es que van a ir con los mismos valores, pero parecido. Ahora tenemos una malla y tenemos dos diodos en paralelo. Son en paralelo, al indicar que están en paralelo, tienen el mismo voltaje y la misma corriente. Tienen dos terminales en común, que indica que es en paralelo. Lo pueden ver a la par también, cómo ponen los medidores. Cómo se pone un medidor de corriente o cómo se pone un medidor de voltaje. Cómo, en este caso, cómo miden la corriente de cada diodo. Y uno, o sea, la corriente es la malla 1. Y uno sería, bueno, acá supuestamente vale 10 voltios. El voltaje del diodo, como está conduciendo, si la corriente va hacia abajo y entra por el ánodo, entonces está conduciendo. Entonces, de esos 0 vale 0.7 voltios. ¿Por qué de esos 0 vale 0.7 voltios? ¿Por qué de esos 0 Por los vale diodos que están en por paralelo. los diodos que valen 0.7 y están en paralelo con B sub 0? Es sencillo. Miren, practiquen. Si no han estudiado, practiquen, porque no estudian, créanme que va a ser. Pero lo bueno es que van a tener tiempo para desarrollar, tienen 2 horas para desarrollarlo y van a tener tiempo para hacerlo.
No sé ustedes, o pueden ser en grupo, pues yo no les puedo negar eso. Pero estudien, peguen una buena leída, practiquen lo que puedan y créanme que no es la gran cosa el examen. Ajá, para ustedes, para que si dan bien estudiados, no va a haber examen que los pueda detener. Entonces, los conceptos principalmente. Todo se basa en conceptos, ya hacerlos aplicados se hace más fácil. Bueno, si tiene una malla, puedo cambiar los diodos por fuentes de 0.7 voltios. Recuerden que es un silicio. Hasta ahí mismo les dicen que es de silicio. Entonces, si damos una malla con la corriente a favor de las manecillas del reloj, me va a salir menos 10 voltios, más 0.33 por I1, más 0.7 voltios. Eso vale I1. Al momento de despejarlo queda E menos BD sobre R. I1, que es la corriente de malla. 10 voltios menos 0.7 entre 0.33 me da 28.18 miliamperios. Es la corriente de malla 1. Pero, ¿qué pasa? Los dos diodos están en paralelo. ¿Cómo encontraría las dos corrientes de los diodos? Según acá, como son los diodos están paralelos, ustedes toman la mitad de la corriente cada uno. Y uno sobre 2. Y 1 sobre 2. Divisor. O un divisor. Pero en ese caso puedo tomar divisor porque no son resistencia. En resistencia, si fueran resistencia, se puede poner un divisor, pero no es un divisor. No que se asume de que los dos dedos son iguales y están tomando 0.7 voltios cada uno, que cada uno le voy a repartir la corriente que viene de I1, va a ir de 1 y de 2. Y como son iguales, entonces divido I1 entre 2, me sale 14.9. Entonces, indica que se queda sin acento, ¿o qué pasa? ¿Qué pasa con la corriente? Sin corriente, mejor dicho. Ustedes miran que la corriente I1 que encontré se dividió entre 14.9 cada uno, 0.9 cada uno, por cada diodo. Entonces la corriente regresa otra vez y vuelve a circular. Porque otra vez va por la fuente, por la resistencia, se divide entre 2, otra vez se vuelve a sumar. Cuando está en la parte de abajo que está aterrizada, vuelve otra vez, y ahí está circulando la corriente. Acá está la persona que agarré el libro, el ingeniero Carlos Mendoza, creo que es el de América del Sur. ¿Entendido? Entonces, estos dos diodos, por ellos circula la misma corriente. Están en paralelo, entonces también tienen el mismo voltaje. Raro, pero es cierto, tienen la misma corriente y el mismo voltaje. Es como una resistencia igual, se comportan, pero no son resistencias. ¿Le entendieron? ¿Le entendieron? Digan sí, digan no. Sí. Sí, ingeniero. Porque es que se divide el voltaje, se divide la corriente en los diodos, me dijo En usted. los dos diodos. Divide la corriente entre los dos diodos. Ahora, si en un diodo tuviera una resistencia por ahí, ya la corriente sería un poco diferente cada uno. Pero como no hay nada, entonces se toma que la corriente se divide en dos partes iguales. Entonces se agarra 14.9 en una y 14.09 en otra. Ya estuvo. Estos circuitos en sí no son muy complicados a comparación de los circuitos que miran otras carreras, pero a ustedes lo que importa es que ustedes tengan el concepto de cada cosa. Qué corriente, qué voltaje, qué es un diodo, qué es una resistencia, qué es una fuente. Es lo que importa. De ahí para allá
Como dicen, es pura vanidad. Bueno, estos son los ejercicios que traía para ahora. No sé si hay alguna pregunta. Estos ejercicios los podría subir entre hoy y mañana para que nos quede No, ya tiempo. están puestos, los ejercicios ya están puestos en la plataforma. No sé si han entrado, ahí sale poco visitas. Deberían de visitarla más. No, sí, pero no, yo estoy hablando de lo de la clase, la grabación. Ah, la voy a subir mañana, pero escriban. Y ella fue porque me olvidan. Yo les digo el jueves y me olvidó. Hasta el sábado me acuerdo. No me he subido. Entonces acuérdenme, siempre se me acordando cuando yo les digo algo y no lo cumplo, van a decir, me escriben. No hay problema, yo no me enojo, yo por mí no hay problema. Estamos entre gente pensante y cada quien hace lo que su deber, ¿va? Yo hago mi deber, que es explicar al menos, darle la clase, y su deber es estudiar y hacer el examen. El concepto de paralelo y serie sí lo tiene, ¿va? Bueno, y no hay preguntas, lo estamos viendo el viernes, se van a ver con el examen. Va a empezar a las 5, se va a abrir, va a estar habilitado hasta las 9 y tienen 2 horas para desarrollarlo. Los ejercicios, se hacen los ejercicios, se toma una foto y se sube ahí va a aparecer como donde lo tienen que subir en el examen. Usted toma no sé si han hecho exámenes así, que simplemente se suben, hay ejercicio manualmente, y ahí se sube el examen y Es que mire, como usted lo está explicando, no sé si está hablando de un cuestionario en línea, porque el cuestionario sí tiene tiempo predeterminado. Pero usted dice que es de subir algo, o sea, subir tipo un PDF o algo así. No, el examen va a aparecer, examen de electrónica 1, primero usted da clic y ¡pluc! Le va a aparecer una pregunta. Le doy otra pregunta, le doy otra pregunta, ahí va a ir. A los demás les pongo tiempo, lo pongo, perdón, secuencial. O sea, después en el 1 sigue el 2, y después del 2 sigue el 3, si quiero del 3 quiero regresar al 1 porque no lo contesté, no se puede. A ustedes lo pueden dejar libre, a ustedes lo pueden dejar libre, pueden estar en el 4 y quieren hacerlo el 1 porque lo dejaron, pueden regresarse el 1, no hay problema con eso. Ya cuando ahí les va a salir el tiempo, cuando ya lleguen las 2 horas, les va a cerrar el examen. Acá no se puede pedir, lo más que me pueden hacer es pedirme, pero ya los que están al final, va. Los que tal vez ya van a ser las 9 y me dicen, ingeniero, es que no he terminado, y bueno, les voy a dar media hora más, digo yo, y les dejo que terminen, si quieren. Si no me dicen, no lo hago. Pero lo bueno es que como es virtual, ustedes el examen pueden buscar en internet o pueden buscar pedir consulta, es cuestión de ustedes, ahí ya no puede hacer nada yo. Pero normalmente así es. Traten de explotar la clase, aprender, que es lo más importante. ¿Alguna pregunta? Bueno, lo estamos viendo No. entonces, muchachos. Se cuidan y nos estamos viendo. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Gracias, cuídense. Gracias, ingeniero. Gracias, Buenas nos vemos. tardes. Se cuidan. Ingeniero, muy amable. Ah, Gracias, le digo.